enseño, pero sin tanto drama, que hagas más cotidiano. Prende la llama con psicología en cada conversación. Ven, acompáñanos, es tu invitación. Hola, gente. Buenas noches, gente hermosa, gente bonita, gente no tan bonita, gente flaca, gente gorda, gente de todos los colores, de todos los sabores. El día de hoy estamos en un episodio especial porque tenemos una invitadaza. Tenemos una invitada que nos va a acompañar y que justamente es quien nos dio el tema del día de hoy. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno porque además es muy divertida. Ya le conocerán el humor. Hoy vamos a hablar de mamá por obligación o por elección. Lo que no se dice y lo que no se cuenta de la maternidad. Y para eso tenemos hoy como invitada a Kenia Bocanegra, que es compañera y amiga de... Hicimos juntas la maestría en enfoques psicoterapéuticos. Obviamente que anda en más cosas y demás, pero como aquí hablamos de cosas cotidianas y le damos el toque psicológico, lo demás ya lo investigarán más adelante en otros episodios. Entonces, ok, vamos a hablar de todo eso que no se dice de la maternidad. Y lo vamos a hablar sin filtros. Desde nuestra opinión, por supuesto, ya sabemos que aquí nada es verdad absoluta, pero ¿qué se dice? ¿Y qué no se dice? ¿Y qué hay detrás de la maternidad deseada, de la maternidad no deseada y de la maternidad no podida? No sé si podida es un verbo correcto. Llevar a cabo. Exactamente. Entonces, Kenia, bienvenida a esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si tú no empiezas dándonos cuáles son tus impresiones sobre la maternidad? Hola, muchas gracias chicas por invitarme, qué bonito espacio, qué relajante estar aquí con Esperanza y con Cintia. Bueno, me da mucho gusto, la verdad que me hayan invitado y, y un pequeño traguito. Bueno, ¿por qué hablaría de este tema? Más que nada porque pues todavía es el mes del Día de las Madres y antes que termine pues darle así como otro tipo de enfoque, ¿no? Más que nada platicar de lo que sí se habla y de lo que también no se habla tanto, que todavía para mí resulta ser como un tema, que es la maternidad que no es deseada, así como también la maternidad que pues sí ya sería más una decisión. Este tema lo quiero abordar un poquito más como, a ver, es una gran variedad, no solamente me podré ir por un lado, pero supongamos que, por ejemplo, hoy en día pues ya se encuentra más en legalidad lo que es el aborto, ¿no? O sea, ya ahorita ya podemos encontrar más centros para abortar y por lo regular siempre va a haber mucho prejuicio acerca de esto, ¿no? Bueno, luego está esta palabra de que porque allá andan y que no sé qué y cómo es posible y que mejor sean madres. Sí pasa a quienes son madres, la verdad, pero la verdad es que a veces lo hacen más por obligación. No, ahora sí que como dicen, por amor al arte, pues no, ¿verdad? Y hay unas que sí lo están haciendo por decisión. Ya hoy en día hay muchos métodos científicos. La es in vitro, ¿no? Y esto también se me hace muy interesante porque siento que, o bueno, tenemos esta idea de que las personas que lo hacen es porque realmente ya lo desean y son las más responsables. Pero ¿qué tal si al momento de que ya no era tanto ese sueño que ellos ven, chicas? ¿Qué piensan al respecto? Sí, que tienes toda la razón. O sea, primero que estamos en un espacio en donde es cero juicios. Aquí venimos, damos nuestra opinión y esta situación justo que dices, que todavía en pleno siglo, ¿en qué siglo estamos? 21. Sigue siendo esa parte de o cómo se juzga a las mujeres que abortan. Y que al final del día es esta parte de no estás a favor del aborto, no abortes. No estás a favor de la marihuana, no fumes marihuana. No estás a favor del cabello color azul, no te pintes el cabello color azul, ¿no? Y también respetando todas las demás
posturas. Justo lo que dices, o sea, personas que luego o por la presión o por la situación de moralidad o por la situación religiosa o incluso por una convicción muy personal de que son pro vida, llega ahora sí que estas situaciones de, se me chispoteó y entonces llegan a ser madres, pero entonces hay que ver justamente todas esas variables, ¿no? Primero, de las que querían ser madres, pero no lo hicieron porque así tocaba. O sea, porque luego cuántas veces toca esto de que, ay, no, pues es que si somos solteronas, pues es que, pues no, ¿cómo vas a tener un hijo? Y volvemos a la situación de actualidad y modernidad en la que vivimos, que no es cierto. Sigue siendo tan retrógrada y cavernícola, en donde realmente hoy día existen mujeres contemporáneas nuestras o incluso un poco más grandes que les habría encantado ser madres, pero no, porque no hubo con quién. Y al no decir que no hubo con quién, porque siempre hay con quién, es más al asunto de, pues no, pues es que como no me casé, que realmente pues ahí se vuelve más bien como la idealización, de las que sí querían, pero se arrepintieron en silencio, o sea, ya sea que sí querían mucho y ocurrió y se casaron y entonces tuvieron 1, 2, 3 y un día no se dieron cuenta y ya tenían 5, y esta parte donde ya ni siquiera tienen nombre propio, porque su nombre se convirtió en mamá. Luego está, por ejemplo, esta situación que tú mencionas, también de justo con todo lo que viene con la tecnología médica, de quienes realmente, por alguna razón, pero sabes, ahí son muchos fenómenos, y tú lo dijiste, Kenia. O sea, realmente son muchas clases de percepciones de maternidad y luego son muchas clases de experiencias y de vivencias de maternidad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez tuve una usuaria que venía porque estaba muy mal porque no podía ser mamá. Pero resulta que ya tratando el asunto era que todos en su casa esperaban que fuera mamá, que se había casado, ya tenía más de 10 años de casada y pues no había sido mamá. Entonces era esta parte, ¿en serio sientes que a ti te falta algo? Y era, no, pero es que todos dicen que es lo que sigue. Entonces también esa parte de hasta dónde el ser mamá viene inculcado, realmente se despierta, el instinto materno, ¿de verdad existe el instinto materno? O sea, porque luego hay muchas cosas detrás de la maternidad que no se dicen. La maternidad se vive con culpa, o sea, la maternidad viene pegada con un post-it que dice culpabilidad. De que si se te enferma el chiquillo, de que si fue exitoso, que si no fue exitoso, que si cuando eres grande, que si... No sé, ¿tú qué dices, Cintia? Ese tema es un tema que hoy, bueno, siempre, pero creo que hoy más que nunca puede dividir grupos de WhatsApp, puede dividir familias, puede dividir parejas. Y por ejemplo, esto que mencionas respecto a la visión de la maternidad, creo que también es algo que ha venido cambiando y que tiene que ver con el hecho de que muchas veces inconscientemente la sociedad nos va inculcando la idea de que si eres mujer y no eres madre, a lo mejor estás incompleta. Y eso creo que hasta para quienes desean, más bien para quienes eligen no ser madre por decisión propia, a veces suelen tener como una especie de culpa, aunque realmente no lo quieran, ¿no? O sea, porque dice, pues no, o sea, no quiero ser mamá ni por elección, ni por lo que sea, ni porque se me chispoteó, pero el hecho de no tener un hijo como que me da una especie de culpabilidad, quizá tenga que ver con el ciclo de la vida, ¿no? Que nos enseñan en la escuela de naces, creces, te reproduces y mueres, pero que a final de cuentas, pues ya si lo valoramos más con profundidad, yo sí diría que hubo un tiempo, por ejemplo, en mi caso, hablando de mi, de mi visión de la maternidad, hubo un tiempo en el que sí decía, tengo que seguir como la regla de la vida, ¿no? O sea, yo creo que quizás hasta los veintitantos, pero que también llegó un punto, quizá yo creo que diría que como a los 30, en el que ya dije, ese reloj biológico de la reproducción, en mí está ahí de adorno, o sea, en mí no va a sonar nunca. Y hasta la fecha lo sigo manteniendo, no dudo que a los 40 se encienda, pero es algo que por elección yo sí creo en este momento y desde hace varios años que está, pero que también me doy cuenta de la otra parte, de que a veces también pensamos que el ser mamá es una cuestión como temporal, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, tengo la experiencia de algunos familiares, como primos, que es como, es que creo que un bebé vendría a alegrar a la familia. Y sí, obviamente, pero ¿cuánto tiempo dura un bebé siendo bebé? O sea, no, ni aparte no es nada más la época de bebé, sino que implica desde el embarazo, obviamente el hecho de ser bebé, y luego todo lo demás. O sea, ser mamá es
desde que gestas hasta el resto de tu vida, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que si la analizamos, pues tiene muchas implicaciones detrás que nos hacen ahorita traer este tema, ¿no? A este episodio. Lo muy curioso es que ninguna de las tres aquí somos mamás. Así es. Entonces yo me pregunto, Kenia, ¿qué pasaba por esa cabecita tuya tan bella para pensar, ok, vamos, honremos al mes de la madre? O sea, y en serio, pobres madres. Yo sigo que deben ser como que súper honradas, la verdad, porque, híjole, no, o sea, estas madres que decidieron y que aman a sus hijos, pero que extrañan los silencios, que extrañan los tacones, que extrañan dormir horas completas. Entonces, como que de dónde te viene esa inquietud, porque yo ahorita les voy a contar una anécdota. Yo les voy a contar una anécdota. Pero, ¿de dónde viene este asunto? O sea, directamente, ¿a ti te gustaría ser mamá? A mí me gustaría ser mamá. Fíjate que sí hay momentos en los que sí quisiera ser mamá, pero hay otros momentos en los que no. O sea, creo que esa es como una decisión que viene y luego se va. Y es que yo creo que mucha gente se casa con esta idea de que tiene que ser mamá, o sea que desde que eres niña te dan la muñeca para que la cuides y te enseñes a ser mamá. O sea, bueno, al menos mi generación así, que somos de la casi, pues sí, estamos en la misma generación, que nos daban la muñeca como para ten la bebecita, ¿no? Y pues luego, a mí sí me salía el instinto maternal cuando tenía la muñeca. Y sí yo tuve esta etapa también, en mis veintitantos, que yo quería tener hijos. Pero conforme fui creciendo, ya no me siento lista, pero no voy a decir que no por completo. Es más bien yo no me siento lista porque sé que es una obligación muy fuerte, o sea, es algo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque, como dice Cintia, es algo que es para toda la vida, o sea, básicamente está a tu cargo una persona que tienes que cuidar los primeros años de su vida, que su personalidad y muchas cosas, sus bases de cómo se va a manejar ese ser humano dependen de él. Tal vez es que entre que más consciente me hago, más cuenta me doy de que no estoy lista. Pero en ocasiones sí digo, ya quisiera tener. Sí ha llegado momentos en los que digo, ay, tengo ganas como que de tener un hijo. De repente se me viene así a mí como esta inquietud de querer hablar de esto, porque sí pasa que en ocasiones en las familias puede que haya como este intercambio de roles, ¿no? También a veces que los mismos padres maternos organizan a sus propios hijos. Ella es la mamá, que la abuela es la mamá, ahora la que es la abuela. Y luego cuando la abuela fallece, sientes que falleció tu mamá y no era tu mamá. Entonces creo que a veces es hasta doble sufrimiento porque muere la abuela y luego tienes allá a tu mamá y luego muere tu mamá y es como todo tal. Precisamente, ¿no? Me gustaría también escuchar qué piensan al respecto. ¿Qué caminos les lleva esto? ¿Qué pensar tienen también? ¿Sabes? O sea, súper interesante lo que estás diciendo y tiene un montón de sentido y es algo que no habíamos abordado. Resulta que en un par de episodios antes estuvimos hablando justamente de la maternidad, de que por alguna razón me llegó como el instinto y el momento donde dije quiero tener un hijo. Tan así me llegó que hice una encuesta a ver quién quería tenerlo conmigo. Entonces, pero haz de cuenta que me llegó y me fue y me vino y entonces digo, no soy la única. O sea, realmente estas cosas pasan. De pronto te llega una lucidez impresionante donde dices, no puedo ser mamá porque no me puedo ni cuidar yo misma, porque no tengo tiempo, porque tengo este montón de proyectos, porque mi salud emocional y mental no es la más óptima en este momento. ¿Qué haría yo con un bebé? Es más, tal vez lo haría añicos, cosas así. Y luego llegan otros momentos, donde digo, yo sería una excelente mamá. O sea,
seguramente mi hijo estaría súper bonito, estaría súper educadito, claramente, idealizando como todo, así como cuando sales de la carrera y piensas que vas a ser millonaria y comprarte una mansión y un Porsche, así haz de cuenta. Pero justo esto, o sea, es verdad que este sentimiento, no sé si es a cierta edad, digo, porque yo hasta antes de estas últimas semanas, este último mes, primero lo hablé con Cintia nada más así como plática. Después lo hablé conmigo misma y dije, no, pues sí, ¿por qué no? ¿Quién me lo impide? ¿Quién me lo impide? Y después dije, bueno, vamos viendo candidatos. Pero obviamente como experimento social. Como experimento social, o sea, tú puedes darte cuenta que si quieres ahuyentar a un hombre, pregúntale que si quiere tener un hijo contigo. Y que el que menos te imaginas te va a decir que sí. Esa es una. La otra es que efectivamente es un sentimiento que va y viene, o sea, y me imagino que las mismas mamás que ya tienen a los hijos y que sí son su adoración y que en las fotos salen bien preciosos así y dices, ay, mira, fulanita de tal que iba conmigo en la secundaria ya tiene 6 hijos y están todos súper bonitos o así, ya sabes. Pero, o sea, pero ¿qué hay detrás de 6 hijos? Porque todavía en estos tiempos hay quien tiene 6 hijos. Y la parte que dices tú como este asunto de luego cómo llegan a tergiversarse los roles, en donde ya son tantos que pues no sé, a veces incluso al más grande le toca cuidar al más chiquito, que pareciera que ya no se ve tanto como en las épocas tal vez de nuestras mamás o nuestras abuelitas. Y aquí siendo honestas, tú eres mucho más joven que a nosotras. Pero me hizo mucho sentido, me hizo no sentirme sola y decir, no soy la única, o sea, es cierto, entonces este sentimiento de, sí quiero tener un hijo, puede ir y venir y tiene sentido, no estoy loca, no, no son las hormonas y nada, que sí, que es cuando estoy ovulando, es cuando quiero tener un hijo, ¿no? De hecho, Cintia, ¿sabes qué? ¿tú qué? A lo mejor la gente pensó que en este episodio era cuando ibas a decir que ya estabas embarazada. No, a mí fíjate que a mí la verdad me da miedo desde la parte del embarazo. O sea, obviamente pues el embarazo es visto como una cosa muy natural, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar, se me hace una cosa como bien alienígena en el sentido de que si existe vida en otros planetas, que para mí yo pienso que sí, no, obviamente no tengo fuentes confiables, pero según yo debe de existir en algún lugar del universo, siento que obviamente esos tipos de vida pues van a ser quizá muy distintas a la nuestra, ¿no? A las que nosotros conocemos, pero que algo que debe de compartirse es el hecho de la reproducción, que aunque es muy natural y es parte del proceso de la vida justamente, también es bastante peligrosa, ¿no? O sea, cuántas mamás no han muerto en el parto o incluso los bebés. Entonces, yo siento que desde ahí ya me da un poco de miedo por todo lo que implica, ¿no? O sea, el hecho de que son 9 meses, de que no es un proceso corto, de que hay que estarse cuidando, de que hay que cambiar el estilo de vida y de que eso ya se queda para siempre. Entonces, porque creo que para algunas personas es como, no sé, como que no lo analizan tanto. Bueno, a lo mejor yo sobreanalizo mucho de las cosas, más bien, y esa es la parte que siento que sí me detiene mucho. Y que alguna vez también te hablaba esto de cuando me imaginaba a mi hijo, ¿no? Que me lo llevaba al trabajo y esas cosas, pero todo estaba ahí en la imaginación y nunca lo pensé llevar a la realidad, porque aparte ese imaginario era muy utópico, o sea, era como que un niño muy tranquilo, que yo lo imaginaba como que, pues primero lo tengo que llevar al kinder, luego me voy a trabajar, y hasta imaginaba, ¿qué pasaría si algún día llego y el kinder está cerrado, ¿no? Bueno, pues me lo llevo al trabajo. O sea, como que no sé ni por qué me imaginaba esas cosas, pero que ya en la realidad sí digo, no, 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 o sea, es algo que yo no lo entraría. Y ahorita también el hecho de tener sobrinos, o sea, me gustan mucho los niños, convivir con ellos, el ver cómo una personita se va desarrollando y va descubriendo su propia identidad, ¿no? Y que eso también obviamente cambia la identidad no solamente de la mamá, sino de toda la familia. Entonces, es muy padre eso, pero yo soy responsable de ese niño como tal, si no, no me veo haciéndolo, ¿no? Yo preguntaría, chicas, ¿cuál es el objetivo de, bueno, claro, que la especie siga, ¿cómo se dice esta palabra de qué? ¿Existiendo? Ayúdenme. ¿Reproduciéndose? Ajá. ¿O qué? Perpetuar la especie. Además de perpetuar la especie, o sea, realmente una persona, ¿por qué tendría un hijo? O sea, en serio,
Hay muchas teorías, desde la de porque te vas a quedar sola, es que tengo mucho amor para dar. Ya no estamos como que en aquellas villas donde si tu apellido no se perpetuaba, entonces pues ahí acababa el linaje. Ya no es como que haya mucho linaje por acá. Entonces, yo me pregunto real, o sea, vamos a pensar, Cintia, que también ha pasado por tu cabeza tener un hijo, tú piénsalo así, que ni obviamente Ok. por la tuya y por la mía se ha pasado. ¿Por qué querrías tener un hijo? O sea, neta, yéndonos más a lo profundo de que por qué es lo que sigue y porque ya te casaste, porque tu mamá quiere un nieto, o porque te casaste tal vez con un hombre pero pues ninguna de las tres somos casadas también. Ujú. El Bueno, asunto es como, ¿por qué querrías tener un hijo? Fingiendo que lo quisieras tener, Cintia. O sea, sí. ponte en sintonía, mi No, amor. pues de hecho te Vamos digo a fingir que queremos. que sí hubo un tiempo en el que yo quería, pero era por esta cuestión externa, o sea, como de, pues porque soy mujer y pues tengo que tener hijos, ¿no? O sea, como que esa era una, la primera. La otra, pues obviamente, luego ya cuando llega la presión social, o sea, primero es como que lo que decías tú, de no te cases, y ya cuando la gente piensa que se te está yendo el tren, empieza a presionar ahora del otro lado, ¿no? Como de, no, pues es que quiero un nieto, este, y algo, por ejemplo, a mí que me decían mucho en mi casa, mi mamá, y mis tíos y así, era como la cuestión de, a ver, ¿cómo que aquí se va a terminar la reproducción de esta parte de la familia, ¿no? O sea, como que no puede ser posible. Y la otra era de cuando estuviera vieja, o sea, cuando envejeciera, algo que me decían así Hoy literal era, la joven habló. no, fue en ese momento, ahorita ya no, era como de cuando envejeciera, como quién te va a dar un vaso de agua, ¿no? O quién te va a cuidar. Y yo al principio decía, ah, sí, cierto. Pero después ya analizándolo, o sea, ya cuando iba teniendo como más conciencia, decía, o sea, si tengo un hijo por eso, creo que también sería muy egoísta, porque sería como, no lo estoy trayendo al mundo para, Si necesitas agua, ven y yo te doy hasta un garrafón. O sea, neta, si ese era el motivo, yo te doy un garrafón. ok, y eso, ¿no? O sea, ya cuando lo analizas bien, dices, pues no, o sea, eso sería también muy, muy egoísta de mi parte, tener un hijo solamente para que cuando yo envejezca, tener a alguien quien me cuide o quien me dé agua o quien me cambie el pañal incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, escuchemos a Kenia también. Retomando, de si es como un sistema de creencias estructural de nuestros padres, desde que los reyes decían, tienes que tener hijos para conservar tu linaje, costumbres muy arraigadas, muy viejas que todavía a lo mejor tenían nuestros abuelos y tienen nuestros padres, porque a mí también me han mencionado mucho todavía mi mamá, que cuándo voy a tener hijos. Pero la verdad es que yo, sí fue un tiempo en el que yo me sentía un poco presionada en ese aspecto, pero conforme empecé a ir así como más a terapia, a tratarme más en ese aspecto, me sentí más segura y me siento más segura de mí misma de tomar ese tipo de decisiones. Y creo a estas alturas o en esta etapa de mi vida que si quiero tener un hijo, porque la verdad sí es algo que en ocasiones sí deseo, es porque nace de mí, porque realmente quisiera una persona a la cual amar. Y no me refiero nada más a un aspecto que es mío, no, sino amar desde su libertad, ver a esa personita crecer, realizarse, que sea un alma más en este mundo, o sea, yo creo que ha de ser algo muy bonito poder darle vida a otro ser vivo que nazca de ti, que a lo mejor le llegó a pasar a muchas generaciones, como es que mi hija tiene que estudiar medicina, mi hijo tiene que estudiar esto, es que tú no vas a ser así, es que tú no eres una persona, es que yo creo que eso no es una buena manera de criar o no es amar. Entonces, para mí sería un gran reto, a lo mejor, si decido tener una hija, este, cómo amar a esa persona, creo que es lo que pienso, pero realmente amar. No nada más decir, yo lo amo porque nació de mí, porque es mío. No, no. Si yo lo amo por lo que es, por ser. Exacto, que sería la visión más sana, ¿sabes? Y que es la que incluso ahora los nuevos padres o algunos
o incluso quienes ya llegan a casarse más grandes es justo en lo que piensan, porque luego de pronto es esta parte, a nosotros sí nos tocó la generación de padres no trabajados en la situación de que no sabía si era más amor o más control, justo lo que tú decías, de que yo quiero poner todas mis proyecciones sobre mi hija. Ay, es que yo quería ser monja, que mi hija sea monja. Ay, no, es que si en la familia somos doctores, no, pues que si no hubo ningún doctor, pues para que haya uno, exactamente, en donde se depositaban como todas las proyecciones, o incluso venimos de estas generaciones donde a mi hijo no le va a faltar lo que a mí me faltó, pero luego hubo otras carencias, ¿no? Porque veníamos de pronto, o muchos de nuestros contemporáneos o de las generaciones más recientes vienen justo de papás que crecieron con carencias. Y es, no, a mi hijo no le va a faltar. Ay, entonces es trabajar muchísimo para darle a tu hijo probablemente ese doble par de tenis que tú no tuviste, o 4, o 5, o 6, porque hoy en día los chamacos tienen un montón, pero entonces darnos cuenta que se vienen nuevas carencias. Y si bien es cierto que para la maternidad no hay, digo, para la paternidad en general, pero estamos más enfocadas a la maternidad porque estamos hablando de nosotras, o sea, nosotras tres y nosotras en general el género femenino Género. mm, y sus allegados. Entonces, es esta parte en donde también esa situación, o sea, donde tú dices, tener a alguien y amarlo por lo que es y por lo que pueda llegar a ser. Cuando en serio nosotros sí nos tocó la condición de que si no eras tal cosa, no es que no te dejaban, no es que te dejaban de amar, pero sí te demostraban, o sea, sí te lo demostraron así como que te sacaste un 6, pues te dejo de hablar 2 días, o te doy con la chancla, o no estudiaste lo que yo quería, pues, o incluso, ¿no? Ya te rayaste y yo no quería, pues también te dejo de hablar, o sea, en donde el amor sí llegó a sentirse muy condicionado. Ujú. Eso por una parte. Y todo lo que dices, o sea, suena súper bonito y viene como desde la parte, yo creo, más padre de la maternidad, porque incluso tengo una amiga en particular, tengo varias, ¿no? Pero tengo una que veo cómo disfruta su maternidad. Tengo dos. Y por lo demás, conozco muchas personas que, ay, cómo se nota que les caga la maternidad, o sea, pero no lo pueden ocultar y se nota en Sí. muchas formas, desde la poca paciencia que le tienen a esos seres justamente que nacieron de sus entrañas, o sea, ay no, hay una frase que cómo me gustaría decir en este episodio, pero no puedo por razones éticas porque me la dijo una paciente, pero o sea, una frase tan denigrante para sus hijos que es hasta graciosa, o sea, y ella sí me lo dijo, es que a mí me da un montón de risa cuando le digo esto a mis niños y ellos se lo toman en serio. Claro que se lo van a tomar en serio, o sea, también esta parte de que vienes, o sea, de que un niño prácticamente viene a ver de qué lo vas a llenar, de amor, de traumas, de oxígeno contaminado, de si va a alcanzar Eso a tener también. agua, si va a alcanzar incluso a tener cabello, porque probablemente ya para cuando le toque estar en nuestra edad ya no hay agua para lavarse el cabello, o sea, sí son como que un montón de cosas a considerar quienes las consideramos mucho. Y está la contraparte de quien no lo considera y, pues ya me embaracé otra vez, y es, bueno, o sea, ¿cómo hay que, no? O sea, ¿cómo hay tantas posturas y algunas pareciera que rozan como en el juicio, pero no es así? Porque al final del día, creo que cada maternidad ha tenido su propia historia. Quien lo ha tenido porque lo ha tenido, quien no lo ha tenido porque no lo ha tenido, quien lo ha querido tener y no lo ha podido tener. Y también luego estas personas, incluso hablando un poco justo de lo que mencionábamos un poco, Kenia, que era de la adopción. O sea, donde también, más allá de la parte alienígena, Cintia, que te genera toda esta circunstancia, también está la parte de, bueno, ok, si por cuestiones orgánicas no puedo, al final del día la maternidad sí tiene muchas formas. Y la adopción es otra de ellas. ¿Qué opinan de eso, por ejemplo? ¿Adoptarían? Fíjate que probablemente yo no creo que adoptaría, o sea, como que por elección, ¿no? O sea, pero sí, una cuestión que alguna vez platicaba con una prima, porque, bueno, para esto soy madrina de varios de mis sobrinos, y que para ella es muy importante esta parte de que la madrina pues sí sea alguien que los acompañe
no como tanto en la cuestión de la religión, sino más bien en la cuestión de la vida, ¿no? Y alguna vez sí me decía, pues como que me había elegido por el hecho de que consideraba que sí yo podía ser alguien que los iba a acompañar siempre. Y ahí sí lo considero que va a ser así. Y que, por ejemplo, si algo, por ejemplo, le pasara a sus papás, creo que yo sí diría, pues va, estoy como en la disposición de hacerme cargo, ¿no? De ahora sí tomar el rol ya no de tía, sino de más como de mamá, de crianza y ese tipo de cosas. Y aparte también por el hecho de que, bueno, investigando un poco respecto al tema, veía que a veces el proceso de adopción por lo regular tarda más de 5 años. Entonces, es decir, que si lo comparas, no sé, o sea, creo que te tarda más en adoptar que en terminar una carrera, ¿no? Otro dato importante es que hay creo que como 30,000, déjame ver la cifra exacta para no mentir. Pues en México hay más de 30,000 niños en casa hogar. Para los trámites de adopción pueden durar de 2 a 5 años. Una cosa que me llamó la atención es que dice la mayoría de los niños adoptados tienen más de 5 años, pero la mayoría de los solicitantes buscan bebés. Entonces, también es una cuestión, ¿no? O sea, de que luego hay muchos niños que van pasando de institución en institución. O sea, al principio es una casa hogar, después no sé cómo se llama, cuando ya son adolescentes, los mandan a otra parte, y después ya cuando son adultos, pues tratan de insertarlos en la sociedad, ¿no? Pero sí es una cuestión que todavía hay mucho tabú al respecto. O sea, que un niño ya grande, o sea, de más de 5 años, suele ser difícil que lo adopten. No sé ustedes qué opinan, si han considerado alguna vez la opción de adoptar. Así como lo mencionas, es casi como vivir en una prisión, ¿no? O sea, desde que nacen hasta que ya tienen una vida adulta y que muchos, bueno, algunos ni siquiera tienen una vida funcional, ¿no? Por todo lo que... Sí, incluso, bueno, algo que me llamaba mucho la atención, mi mamá y mi prima están estudiando enfermería y algunas veces les tocó ir a la casa cuna, hacer como práctica, servicio, y, y algo que mencionaban mucho es, los niños en cuanto llegas, te dan los brazos, o sea, como que tienen mucha necesidad de ser cargados, de ser incluso de tener ese contacto físico. Y que bueno, por ejemplo, ellas desde su desconocimiento pues llegaban y los cargaban y cosas así, pero que luego también se los prohíben a ellas, porque es que no queremos que el niño, o sea, tú vienes aquí a hacer prácticas temporalmente, o sea, a lo mejor unas horas cada semana. Entonces tampoco queremos que el niño, pues vaya a tener como una especie de apego y luego tener que bueno, volver a desapegarlo, ¿no? Porque comúnmente ahorita con tanta delincuencia y demás, pues son también niños que vienen de ahí, ¿no? O sea, como de papás que a lo mejor fallecieron por diversas circunstancias. Entonces, eso también es otra cuestión a tomar en cuenta. Que no, como que no se encariñe Y tanto el también niño, eso, ¿verdad? ¿no? Justo todas estas personas que son pro vida, que no al aborto, que todo este asunto, es cosas que no dimensionamos más allá. Justo lo que tú estás diciendo, Kenia. ¿Qué ocurre con estos chicos que pareciera que aprenden desde que son bebecitos a vivir en una presión y aparte que en una prisión y qué crueldad que no puedan ser amados, que no puedan ser abrazados, porque bien que mal nosotros con nuestros traumas de adultos y de, ay, sí, mi mamá y todo lo que tú quieras, pues fuimos niños que si tu mamá no te cargó, pues te cargó tu abuelo, te cargó tu tía, te cargó el lechero, yo qué sé, pero alguien te cargó, ¿no? Alguien te hizo así en los cachetes o sea, pero qué crueldad, pues, esta parte como de no permitir que los niños se vinculen, porque al final del día los vínculos son súper importantes en la formación de la personalidad y de los trastornos que eventualmente o sea, sí, bueno, digo, yo no hablo por las tres, pero aquí hay ciertos trastornos en los que no vamos a profundizar el día de hoy porque no es el tema. Pero, o sea, qué crueldad, ¿no? A mí sí me lo preguntan, bueno, contando una anécdota, alguna vez tuve un novio. Un día me habla, estábamos en psicología, seguramente Cintia lo recordará. Y haz de cuenta que me habla y me dice, oye, le regalan un niño a mi mamá, que si lo adoptamos. Y yo, ay no, chicas, perdón, o sea, todavía me genera esto porque me lo dijo como con una seguridad de que yo le iba a decir, claro, sí, y yo así de,
No. Me preguntó, ¿cómo ves? ¿Lo adopto? Y yo así de, pues, pues como gustes, ¿no? Cada quien, o sea, cada quien, ahora sí que libre paternidad. Y dice, no, o sea, es que me refiero que lo adoptemos juntos. Y yo así de, no. O sea, para mí no es una opción. No, yo no lo... Ah, y me dijo, o sea que no lo harías conmigo. Le dije, no, la verdad no. Y por ejemplo, con respecto a estas situaciones ya donde hablan de personas cercanas que tuviéramos muy amadas, en donde te toca hacerte cargo, yo diría, pero no sería como una adopción. Por ejemplo, yo toco madera para que nunca ocurra, y mis sobrinos siempre tengan padres, todos, hasta que sean adultos y independientes y así. Pero pues realmente lo único que sería su tía, con la que van a venir a vivir por alguna circunstancia de la vida, pero tanto así como yo decir, es que se convirtieron en mis hijos, creo que sí tendré un tema. Y es justamente hablando de venires, ires y venires del instinto materno, creo que estas cosas justo son las que me hacen volver a recordar que la verdad no es que quiero ser mamá, o sea, me lo invento. De esas veces que estoy bien aburrida, así de, ay, qué aburrida. ¿Y si tengo un hijo? O sea, porque realmente la responsabilidad que eso implica es algo como con lo que no estoy dispuesta a lidiar, no estoy lista, no estoy en posición ni en disposición. Que aquí, dándole como un gancho al hígado a mi propio argumento de que somos mujeres fuertes y empoderadas, pienso que si tuviera un hombre, y sí, voy aquí a echar abajo todo el discurso feminista que la verdad me encanta, pero la verdad es que si tuviera un hombre muy proveedor, muy inteligente, muy sano emocionalmente, y yo llegara ahora sí que al matrimonio de blanco, ya saben, y estuviera segura que este sujeto representa seguridad en todos los aspectos, o sea, ahora sí que ya volví al discurso retrógrado del que estamos hablando, pero al final del día es mi instinto y es mi sentimiento y este es un espacio de libre expresión. Y la verdad es que lo haría. O sea, con una persona que yo esté súper segura que va a ser un buen papá. O sea, ahora sí que sería elegir a alguien probablemente, no para mí, claro, para mí, guapo, alto, fuerte, fornido, prominente, ya saben. Y no lo dudaría mucho. No lo dudaría mucho, ¿por qué? Pues porque sé que no le faltaría nada a esta criatura, que probablemente no tendría que ser yo quien estuviera todo el tiempo, y el tiempo que estuviera sería un tiempo muy de calidad, porque sería un tiempo muy elegido y desde el privilegio. O sea, yo estoy siendo súper neta. Yo sí tendría un hijo si ese hijo lo tuviera desde el privilegio. Lamentablemente pertenezco a la clase trabajadora, tengo lo que yo misma puedo proveerme y no me alcanzaría para proveer a un hijo en esas condiciones de entregarle todo el tiempo de calidad, pero si no, lo haría sin duda. O sea, absolutamente eso también lo he pensado. Y son estas cosas que quizás a veces no decimos porque nos dan vergüenza. La neta a mí no, te tengo como que muy poca vergüenza, pero lo cierto es que desde esa posición, sin dudarlo, lo haría. Porque sigo con esta idea de que yo tendría un hijo muy bonito. O sea, la verdad. Y que sí, desde el privilegio de no estar estresada y tener que trabajar y todo esto, sería una mamá asombrosa y magnífica. Porque una mamá loca, estresada, desde el ritmo de vida que llevo ahora, es en lo que me convertiría. Entonces, no está padre así traer a más almas al mundo. Justamente me encantó esa parte, Kenia. O sea, estamos hablando de traer almas al mundo. Pero si yo pudiera traer un alma privilegiada, no lo dudaría. Y podrías mantener a tu hijo hasta que cumpla 40. Estaba yo pensando en todo lo que dices, es como todavía como muy instintivo, ¿no? Así como, o sea, instintivamente las mujeres buscamos la supervivencia también de nuestros hijos. Porque si no existe eso, pues no, o sea, tienes que dar todo lo mejor para que esa persona esté bien, y creo que sí es más como de nosotras que de los hombres, o tal vez nada más. Hablando, me estoy yendo mucho por el lado femenino, ¿verdad? Y la otra es en cuanto a adoptar, también lo he pensado, pero yo pienso, bueno, así a lo que platica Cintia, creo que es una gran expectativa la que me he hecho de que puede que sea muy fácil, ¿no? Adoptar. O sea, ¿y qué tal? Me tocó un caso sí, como ejemplo, de una familia que son un hombre y una mujer que adoptan a un niño tailandés
ellos ya tenían hijos propios y adoptan a este niño y ellos no sabían que el niño tenía un severo caso de, bueno, sí sabían que tenía un severo caso de autismo en fase 3. Entonces ellos como que hacen esta adopción para hacerse más famosos, poder tener más rating en sus redes sociales. O sea, ellos sacaban lo que era su familia, más aparte ponen a este niño, a lo que es así ante todos, y adoptaron a un niño con autismo y así. Y al final del día resulta que para ellos fue algo como una responsabilidad muy grande y terminan regresando al niño. Entonces todo el mundo fue como, o sea, ahí se vio como los intereses claros, ¿no? De que querían aparentar que eran muy caritativos, que iban a cuidar a este niño y al final de cuentas ellos pusieron pretextos para decir que mejor que, que no podían con el niño, que pues era algo que no sabían y pues es que sí es cierto. O sea, a lo mejor ellos como que dijeron, nos vamos a aventar este gran golpe y pues que al cabo que ya tenemos otros 3 hijos, este va a estar papita, ¿no? Y resulta que no. Entonces ya ellos regresan al niño y pues sí se ganaron como mucho odio, ¿no? Lo típico, porque aparte pues ya terminan borrando todas las fotos del niño en sus redes sociales y pues ahí se vio como que claramente no pudieron con eso. Y que bueno, de hecho hasta cambia la identidad, yo diría que no solamente del niño, ¿no? Sino también de ellos como personas y de, bueno, de cómo están ahora siendo vistos desde afuera también. Bueno, no sé si tú, Kenia, tengas hermanos, pero por ejemplo, la cuestión también es muy importante o relevante, el hecho de cómo a veces los papás tienen como ciertos roles con un hijo y luego cambian con otro, ¿no? Es decir, el hecho de que a lo mejor sea el primero, bueno, comúnmente suele ser como que el más cuidado porque a lo mejor es la primera vez que tienen hijos y entonces están aprendiendo. ¿Cómo? No, Sí, o sea, como escuché lo último. ese cambio de, no sé cómo decirlo, como de rol que a veces le llamaríamos algo así como son diferentes hijos, pero pareciera que también son diferentes padres, ¿no? Porque entonces con un hijo parece que los papás a veces son más estrictos, más exigentes, y con otro como que le dan más permisos. Casi siempre suele ser con los mayores, con los que son más estrictos, por la cuestión a lo mejor de que te digo, están aprendiendo ellos a ser papá. Y también me imagino que por la cuestión de, pues eres el mayor y entonces eres el ejemplo de tus hermanos, ¿no? Y luego ya con los más chiquitos como que van siendo más complacientes, más permisivos, ese tipo de cosas. Bueno, sí, es como anteriormente siempre tenían esta costumbre de que, por ejemplo, si fallecía lo que era el papá o así quedaba a cargo siempre el hermano mayor, ¿no? Así como si fuera el patriarca y todo. Pero, pero ya hoy en día, bueno, siento yo que ha cambiado. No, a mí tal cual no estoy muy de acuerdo del hecho de esos intercambios de roles, porque siento que no, o sea, no se me hace muy correcto, la verdad. Creo que sería Ujú. cometer un error porque este es demasiada responsabilidad a veces como incluso para el hermano mayor o la hermana y en ocasiones los padres no quieren tener esta responsabilidad y siempre es como de que ay cuida a tu hermano o cuida a tu hermana o haz esto o haz aquello o incluso ellos en su relación se comportan como niños y colocan a sus hijos en esta postura de madre, o sea, o de padre, o como de que y sí me ha tocado verlo, sí he visto muchas, hasta incluso a veces cuando va uno en la calle te das cuenta del tipo de relación que tienen las personas, ¿no? Y de cómo tratan a sus hijos. Para mí eso es como Ujú. muy, no sé si llega algún punto en el que como sociedad seamos más conscientes de lo que hacemos, de cómo tratamos a nuestros hijos, a los más pequeños como dices tú, así sí, sí es que cómo sean las madres alienígenas y todo eso. De hecho, había un documental muy interesante de eso. No sé si lo han visto, donde unos reptilianos le hacían que embarazaban a mujeres humanas y tenían así como bebés híbridos. Está muy interesante, la Ah, no, verdad, no lo todo vi. eso, quién sabe. Ajá.
porque tenemos como otro nivel de conciencia, nosotros supuestamente somos como objeto de análisis, pero estaría muy interesante platicarlo en otro capítulo acerca de fenómenos alienígenas y que hay mucha verdad de eso, que hubo pacientes analizados donde supuestamente no decían mentiras, o sea, sí es algo que pasó y a mí me ha pasado, pero pues sí, son cosas muy extraordinarias. Tengo algo que agregar aquí. Tengo una crítica social. Sí, sí te Tengo escucho. algo que agregar que viene justo de lo que estás diciendo, Kenia. A Que ver, la gente se dé cuenta que los demás, casados o no casados, estamos dándonos cuenta de cómo crían a sus hijos. Que también, pues, no está tan padre que nomás nos demos cuenta y no hagamos nada. Que también no es como que podamos hacer mucho. Pero, o sea, en serio, gente, mamás, papás, estamos viendo cómo tratas a tus niños, de verdad. Y cómo tratas a tus niños dice más de ti, dice todo de ti. Y a veces es una situación como bien injusta. Son niños que tienen un montón de ganas de amor, ¿sabes? Y lo sé más porque soy maestra de primaria. Entonces puedo ver en los niños cuando hay muchas carencias, pero también puedo notar cuando un niño es amado. O sea, eso se nota. Y si quieres ser una persona, porque generalmente luego somos muy guiados por las opiniones externas, si quieres que la sociedad tenga una buena opinión de ti, sea un buen padre, sea una buena madre. O sea, personas, ay no, luego es que hay personas tan cercanas de las que uno no quisiese decir, pero pues se evita los nombres. El asunto también de los padres deudores. ¿Qué onda, papás? O sea, muy papás, muy sabe qué, muy sabe cuánto, y ya nada más se acabó el asunto y entonces voy a presionar con violencia económica, que luego también es otro tema. Es que hay tantos temas, chicas, de los que tendríamos que hablar, pero es en serio, o sea, la sociedad nos damos cuenta cómo están criando a esos niños y también es como hasta dónde puedes intervenir, ¿no? Porque luego también hay como muchas situaciones protocolarias y mucho, o sea, con los niños no. Y con los niños no, y debería empezar por los papás, ¿no? Con los niños no se descuidan, a los niños no se les deja ir a dormir a cualquier parte, a los niños no se les dicen cosas que parezcan graciosas, si los lastiman, no está padre. O sea, luego hay tanto discurso de paternidades y de que ser mamá es lo mejor y no sé qué y no sé cuánto, pero hay tantos niños tan lastimados y entonces el discurso parece muy doble moral o llega a escucharse muy doble moral. Eso también es cierto. Entonces, sí, es como que, es que sí, Kenia, es que una cosa nos lleva a otra y ahora ya terminamos hablando como de maltrato infantil, lo que es cierto que sigue ocurriendo. Ocurre en muchas formas. Desde en el momento que tú no le pones lonche al niño para que vaya a la escuela, eso es maltrato infantil. Desde el momento en que no lo bañas para que vaya a la escuela y luego sus compañeritos le dicen cosas y todo esto y que entiendo. Y después de todo tenemos la culpa los maestros de que el niño coma, de que no coma, de que se rieron de él, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Y desde el momento que no le dices a tu niño que necesita empezar a tratar a los demás con respeto, pero que también él necesita tratarse con respeto, que es súper valioso, que es súper importante, que necesita aprender a poner límites. O sea, en serio, en sus casas llénenlos de amor. No hay mayor blindaje para cualquier situación emocional, mental, social que pueda poner en riesgo que un niño amado. Estábamos hablando de maternidades, pero si ya lo tienes, cuídalo, ámalo, recuérdale lo importante que es y pues también edúcalo, fórmalo. O sea, es que en serio, sí es un chingo de trabajo, chicas. O sea, ahorita nada más estábamos hablando como de las ganitas. Ay, como que tengo ganitas. Bueno, pero las que ya las tuvieron y ya tienen a los niños y están genial poniéndolos en sus fotos de Facebook, que qué bueno porque están preciosos. Bueno, deberían no subirlos porque es peligroso, pero también ese es otro tema. Pero en serio, amen a sus niños, cuiden a sus niños, respeten a sus niños, eduquen a sus niños. Ya, chicas, perdón. Continuamos. se desahogó Pues, aquí por como sí, sí, sí. Y ahí también a mí me gustaría preguntarles, si alguna vez en la vida han sentido, bueno, lo pregunto porque luego a mí sí me llegan como varios casos al consultorio de personas que traen como una especie de duelo por no querer ser mamá, ¿no? O sea, que es otra vez a lo que hablábamos al inicio. Eh, que sí, o sea, que es una cuestión como de, pues no quiero, pero el hecho de no querer me produce una pérdida
y entonces tengo el duelo de no querer ser mamá. ¿Alguna vez les ha pasado? Porque, bueno, yo siento que en lo personal sí hubo un punto en el que dejé de tener la expectativa, pero nunca siento que haya tenido un duelo como tal. No, fíjate, bueno, sí hubo un momento en el que estuve como a punto de sentir ese duelo como de lo que no fue, así como de, ay no, de un hijo a lo mejor ni siquiera nacido, ¿no? Pero sí como el decir, ay, pues tal, no soy eso, no soy la mujer que creció y nació para ser madre. O sea, sí hubo como esa idea, pero no me dejé llevar tanto por eso. Dije, no, creo que ahora lo veo así, digo, si no es, no es, pero tal vez en algún punto de mi vida sigo pensando que a lo mejor va a ser, como dice Esperanza, cuando ando así hormonal, que digo, o sea, sí tengo ganas de tener un hijo, pero creo que también todavía tenemos mucho de este instinto casi tipo animal, así como cuando ves cómo son los, como ese deseo, ese anhelo, no sé, es algo bien extraño, creo que todavía tenemos mucha evolución, mucho que hacer, mucho nivel de conciencia y también me pasa como a ti que a veces tengo esta ansiedad que digo, no es que si tengo un hijo y me pasa esto y luego si le pasa esto y luego, o sea, qué doloroso sería, o sea, si sufre en su vida, si no se sabe cuidar, si soy sobreprotectora, si todo, ¿no? Y es un mar de duelo, de emociones, de todo. Sí me ha pasado, pero he tratado de no concentrarme tanto en eso para que no me deprima ni me dé como Sí, nena, pero recuerda, lo que evitas persiste. Entonces mejor, ya lo dijiste tú, vamos y saquémoslo en terapia, así como dijo Cintia de... Recuerdo que en un episodio dice, me siento muy bien de haber salvado a mi hijo que nunca tuve. No recuerdo la expresión, o sea, pero el chiste es que es cuando que se echó el discursazo, pero al final termina como, me siento muy bien de haber salvado a mi hijo. O sea, de todo esto que estamos hablando, de las ansiedades, de las situaciones, de los estreses, que al final del día pues no puedes salvar a nadie, ¿no? O sea, ni incluso a los que ya estamos aquí, menos a los que todavía no llegan. Y con respecto a si es un duelo, la verdad es que yo sí tengo el duelo del marido establecido, la familia, el perro, el chihuahua, ¿sí sabes? O sea, honestamente, y lo digo desde toda la sinceridad que pueda ser juzgada, seguramente es, me habría gustado mucho. Que no significa que uno no hace cosas para sublimar esas otras que no pudieron ser, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo otra clase de hijos, no sé, dice Cintia, se gesta más rápido una carrera que un hijo en adopción. Entonces, probablemente, pues es eso, o sea, pero al final del día saber que no es algo que me deja incompleta, que habría estado padrísimo si entrara en un plan muy surrealista, porque realmente me imagino toda la situación perfecta de la caja de cornflakes, que me hubiera gustado. Sí, ¿por qué voy a decirte que no? O sea, me habría gustado amanecer todas las mañanas como Barbie con el cabello perfecto y el pan tostado perfecto también, no voy a decir que no. Sin embargo, ya luego que ves todo lo demás y todos los traumas que generan las creencias y los traumas con los que nosotros ya venimos cargando y demás, y te pones en una situación más realista, le quitas la parte idealista que está padrísima, que está de película de Disney, y lo cierto es que también vivimos en una realidad que no está tan mal. O sea, no está tan mal disponer de tu tiempo, no está tan mal dormir más o menos bien, y pues bueno, ¿no? Que al final del día yo creo que todo, no sé, no creo mucho en esta cosa del destino, sin embargo, pues que cada quien desde donde esté, estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? O sea, si tienes ganas de algo, pues lo compensas con otro algo, si tienes ganas de algo y no va a llegar ese algo, pues no va a llegar. Para quien llegó y no tenía tantas ganas y ya lo tiene, háganlo lo mejor que puedan, sobre todo cuando se trata de niños. Y otra, en serio, papás, con los niños no, porque luego hay tantas historias que híjole, en serio, de veras, con los niños no, ni con los que ya existen, ni con los que están por existir. Entonces, pues así como que duelo, pues no, más bien yo digo que son como días de vacío existencial, de aburrimiento, pero pues así como que digas, ay, qué mal ha sido la vida, lo cierto es que no. Que un hijo me la haya cambiado,
Lo cierto es que sí, ¿no? O sea, la gente que tiene hijos, me imagino que haya sido otra versión de ellos si no los hubieran tenido, ¿no? Pero pues bueno, ya me desvié, no sé de qué estoy hablando, por favor, alguien que me regrese al tema. Sí, justamente la pregunta era sobre los duelos, si tenías alguna especie de duelo, ¿no? Pero que creo que tu duelo es más como referente a la familia, ¿no? No tanto a, bueno, sí o sea, obviamente la familia implica la maternidad. Yo, por ejemplo, fíjate que el hecho de decir esto de que ya lo salvé, pues implica un poco esta cuestión que tú decías hace rato de que también se viene en el futuro, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos si va a haber agua, incluso pues en el contexto en el donde estamos, la delincuencia ahorita a qué niveles va a llegar, ¿no? Ni siquiera digo en un futuro, pues ya ahorita está bastante catastrófica. Pero también creo que en parte me salvo a mí misma, por el hecho de, bueno, me salvo y no, porque creo que también es una motivación para las mamás. Hay ciertas mamás que creo que se cuidan mucho más por la cuestión de, pues yo quiero estar para los niños, quiero verlos crecer, verlos realizarse, cosas como esas, que a lo mejor pues alguien, por ejemplo yo que no tengo hijos, no tengo esa motivación, pero que a la vez también digo, pues creo que si algo me pasa, porque también eso he escuchado a muchas mamás, ¿no? Que es como, híjole, y si me pasa algo y mis hijos todavía están pequeñitos y qué va a pasar con ellos y quién los va a cuidar y quién va a continuar la crianza, eso también es algo que no me preocupa. Entonces, pues es como todo, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Sí, es muy cierto esto porque a veces yo veo o veía a mis compañeros y compañeras, bueno, que ya tienen sus hijos y ya pues obviamente se ven como incluso hasta mucho mayores, ¿no? Que yo no soy tampoco que me vea súper joven ni estoy tan joven, pero pues sí los veo y digo, ya se ve que pasaron los años, ¿no? Y más que nada porque se alcanza este nivel de madurez. Se supone, dicen que una cuando tiene así un hijo pierdes, no, bueno, no que pierdas, pero sí te desgastas 10 años, o sea, físicamente. Más que nada, pues imagínate también mentalmente. Yo veo que tienen mucha madurez también estas amigas que tienen hijos, pero no voy a decir que todas, porque sí es cierto, creo que esto es lo que me llama la atención de esta plática, el que sí hay mujeres que realmente son conscientes del hecho de ser madres y hay otras que simplemente no lo son, aunque tengan hijos es como que no les interesa, o sea, y justamente lo que hablábamos, uno sí se da cuenta, aunque no seas madre ni nada, ni tengamos a lo mejor esa experiencia, uno empatiza demasiado también con esos seres pequeños. No significa ni que necesariamente tengas que ser madre para darte cuenta de que un niño o una niña está sufriendo, que a lo mejor ellos no son completamente conscientes del sufrimiento, pero sí inconscientemente se dan cuenta de que son una carga para esas madres. Más que nada, imagínate, desde que están así en su vientre, sienten el que la madre no quiere tenerlos, pero que lo ven como una obligación, ¿no? Es como, se me hace muy interesante también el ver eso, porque ya hoy en día me agrada también el hecho de que hay muchas personas, no son tantos, pero también están viendo el decidir realmente de una manera genuina el querer tener hijos, como el decir yo puedo adoptar, puede ser por inseminación artificial, hasta hay incluso quienes hasta rentan su vientre, ¿no? Así como por ejemplo el caso de Ricky Martin, que pues tiene sus dos hijos por medio de un vientre alquilado y la mujer ella misma habla y dice, yo quería darle ese regalo a él. O sea, ¿por qué? Porque él también merece tener hijos. O sea, y es algo así súper bonito que cualquiera que quisiera tenerlos, que realmente sea consciente de que quiere amar a esa persona, pero no nada más por el decir te amo, sino también todo lo que conlleva realmente amar. Amar no es nada más dibujar un corazoncito que dice te amo, sino también realmente demostrar con hechos, con acciones, con palabras, con conciencia, cómo es amar a otra persona. Bueno, yo me pongo muy romántica, ¿verdad? Sí, soy muy intensa, pero que de eso se trata el ser madre, es como yo creo que el gesto más bonito que puede tener cualquier persona,
Imagínate dar vida así. Sí, gracias. Sí, un, Adelante, dos, tres, adelante. probando. Sí, eres súper sensible, nena. ¿Quién te viera? Es que nos hemos conocido en otros ámbitos como más intelectuales. Pero, sí, realmente yo creo que sí serías una buena mami. Digo, a mí nadie me pidió mi opinión, pero pues aquí estoy dándola. Y para ir cerrando, chicas, para ir cerrando, lo cierto es que las mamás, yo entiendo que cada quien vive su maternidad desde, a veces no desde donde quiere, sino desde donde puede. Pero lo cierto es que nosotros como sociedad, como maestros, nos damos cuenta y a veces pudieras hacerlo mejor. Y tú, mamá, que te estás súper exigiendo, lo estás haciendo súper bien, o sea, porque es que es tan extremista el asunto, de verdad, donde yo tengo mamás que me mandan al niño sin lonche, pero luego tengo a la mamá que se siente súper culpable porque el niño no llevó la tarea porque tuvimos que ir a ver a su abuelita porque estaba enferma y es, tranquila señora, relájese, respire, todo bien, estamos bien, no hiperventile. O sea, que la maternidad viene cargada de muchas culpas, pero unas sí las tienen. O sea, unas sí las tienen, la verdad. A mí no me corresponde juzgar ni nada. Aquí nomás opinando a lo pendejo, pero lo cierto es que si ya son mamás, échenle ganitas. Si no son mamás y quieren serlo, échenle ganitas. Si se puede casi siempre. Si no son mamás y ya le echaron ganitas, si no se puede, si pueden adoptar, si pueden otras formas, y si no, amen, hay un montón de niños que necesitan amor. O sea, y más allá de que lo adoptes o no lo adoptes, o sea, incluso como hasta tu vecinito que ves a veces que anda ahí, o sea, y por amor me refiero desde el hecho de reconocerle al niño, ay, qué bonito hiciste esto, o cosas que no nos damos cuenta que parecen insignificantes, pero para los niños tienen como un montón de carga emocional y que nosotros como adultos al final del día determinamos mucho, primero sus cuidadores primarios, pero en general todos los adultos que estamos alrededor de los niños, primero hay que cuidarlos, gente. No sean abusadores, no sean abusivos, porque no puedo con eso. Hay que quererlos. Si tienes instinto maternal y por alguna razón no pudiste ser mamá, encuentra la forma de sublimar eso, de llevarlo a donde quieras. Pero realmente lo cierto es que el amor tiene muchas formas, que hay quien tiene muchas ganas de serlo y si no se puede, también es hacer las paces con la realidad y pensar en dónde puedo depositar todo ese amor que tengo, ¿no? Quienes lo tengan, o sea, tampoco estoy hablando por mí. Yo no estoy hablando aquí por mí y por todas mis amigas. Pero, ha sido un placer de compartir este espacio. Creo que fue como muy catártico, donde dije, justo Cintia también, o sea, es que ustedes nomás dando en los clavos. Sí, creo que tengo más duelo por el hecho familiar y sobre todo porque estoy tan lejos de mi familia, es que los extraño tanto. Mamá. Lo bueno que mi mamá no ve este podcast. No me sigue, no se preocupen, gente. Pero siento eso, sí, siento que sí, que mi duelo es muy familiar. Que me habría encantado tenerla porque pues la mía no está cerca. Y pues bueno, ya porque lloro. Ya cada quien dé su conclusión de lo que quiera, de los alienígenas, de las teorías conspirativas. Y hay que vernos, chica, hay que vernos en otro episodio, porque esto no acaba aquí. Sí, exacto. Pues agradecemos mucho a Kenia. Bueno, antes de cerrar, Kenia, ¿tienes algún cierre tú, algún consejo que quieras dar a las nuevas generaciones? No sé, alguna reflexión que tú te lleves. Pues sí, chicas, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Ojalá que volvamos a platicar. Les digo, yo sí soy muy intensa en todo. Mucho gusto, sí. Un abrazo. Ojalá que podamos salir algún día juntas, así, o hacer Sí. acá un podcast juntitas. La verdad es que es un tema que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque siento que no estamos hablando tanto de una perspectiva así de mamás, pero sí que ambas tenemos este sentimiento más empático, así, más balanceado entre nosotras, y eso es lo que más me agrada, más que nada. El poder hablarlo, el poder decir, ser completamente sinceras y que pensamos muy similar. El decir, bueno, yo sí quiero, bueno, yo no quiero, bueno, sí lo he pensado, bueno, sí lo he sentido. Y eso es lo que me ha gustado mucho, o sea, y la verdad creo que es parte de una crianza
Creo que hasta cierto punto todas hemos tenido ese instinto maternal, tanto como siendo tías, como siendo maestras y también como siendo amigas. Eso creo yo. Y muchas gracias, chicas, por invitarme. Al contrario, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo la verdad solo les diría que elijan la maternidad más bien por decisión y no por presión, porque presión siempre va a haber. Entonces es mejor cuando uno tiene la firme elección, porque así ya por lo menos te preparaste, ¿no? De alguna manera, psicológicamente, económicamente y todo lo que implica. Que eso no quiere decir que no va a haber sorpresas, pero quizás van a ser menos. Pues te agradecemos mucho nuevamente, Kenia, y sí, esperamos que pronto podamos coincidir, vernos en persona, conocernos mejor. Entonces, te agradecemos y pues gracias a todos también por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.